Saludos y bienvenidos a otro video, a otro lunes de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y como cada lunes tomamos un tiempo para seguir compartiendo sobre una verdad espiritual, una verdad significativa que considero vital de comprender en nuestro hoy, en nuestro presente. Y por eso hoy vamos a estar mirando dos versículos, pero a la misma vez vamos a estar mirando ciertas de las historias que tenemos en la Biblia. Vamos a mirar el lenguaje figurativo y simbólico y cómo todo esto nos puede ayudar a crecer en nuestro presente, a vivir una mejor calidad de vida. Y esto se encuentra a través de cuando en nuestro presente continuamos descubriendo, entendiendo verdades que desde su origen han utilizado un lenguaje simbólico, figurativo, para ser expresado. Entonces hoy vamos a estar mirando Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Y vamos entonces a ver cómo podemos extraer de estos versículos, cómo podemos extraer y reconocer este principio que lunes tras lunes compartimos. Y tiene que ver con la venida de Cristo. ¿Y qué eso espiritualmente hablando es? ¿Será eso algo que se espera en el futuro de una persona, un judío que vendrá bajando del cielo y que todo el mundo lo verá? ¿O la venida de Cristo siempre ha sido una verdad que se requiere internalizar? Entonces, aquí en Facebook Live, acá en YouTube, vamos a dar comienzo para continuar en nuestro desarrollo de estas verdades. Así que si tienes tu tableta Biblia y deseas compartir, abre en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Y vamos a estar leyendo estos versículos y después voy a estar compartiendo unos pensamientos. Tengo aquí unas notas y todo esto lo vamos a dejar aquí en Facebook, en los comentarios y en YouTube también. Así que leo y esto viene a ser unas palabras significativas. Y vamos a ver entonces lo ideal que es comprenderlas espiritualmente. Dice el versículo 37 de Juan capítulo 7. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Versículo 38 dice: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Hoy en este lunes es cómo podemos, basado en estos versículos, ver esta verdad espiritual que compartimos sobre la venida de Cristo cumplida. Cómo estos versículos concernientes a aquel que viene a él y bebe. ¿Qué beber del agua de vida? Como nos dice aquí, representa y significa que viene a ser tan significativo que es como decir el mismo contenido, la misma esencia de esta verdad espiritual, la venida de Cristo. Entonces vamos a ver
como nos dice aquí el versículo 38, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. So vemos este lenguaje, del corazón brotarán ríos de agua viva, o venir y beber. So, la pregunta que comienzo con esta pregunta, y es, ¿qué representa beber? Cuando vemos este lenguaje, nos dice, ¿ves? Aquí tengo una botella, nos está hablando de uno beber literalmente, o esto puede simbolizar algo y representar algo. Entonces les comparto, el acto de beber se convierte en metáforas poderosas en las escrituras. La bebida se utiliza en sentido figurado para simbolizar la participación en una serie de actos o relaciones. La recepción, ¿ves? Es como decir, beber significa algo natural, ¿ves? Algo que entonces es como decir, la internalización de algo. Vemos cuando naturalmente bebemos agua, estamos absorbiendo el agua, estamos ingiriendo, viene hacia adentro. So, metafóricamente miremos el beber cuando Jesús dice, vengan a mí, como leímos en el versículo. Y entonces, como de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se está internalizando algo, y como decía, cuando vemos el sentido figurado de beber para simbolizar la participación en una serie de actos o relaciones, la recepción, ¿ves? Internalización de una verdad en la enseñanza. Y esta verdad contiene el sustento y la sustancia necesaria para la vida de uno. Así como naturalmente quien bebe agua es necesario, es vital. Aquí espiritualmente hablando, entonces, ¿cuánto más es necesario beber de esta agua de vida? Entonces, como vemos, pero es un lenguaje simbólico. Te comparto, según el Nag Hammadi, en el Nag Hammadi esto viene a ser una librería que entiendo que para el año 1947 en el área de Egipto se encontraron una multitud de pergaminos de rollos, y de ahí sale esta librería. Se encontró el libro o evangelio de Tomás. Tomás, el hermano gemelo de Jesús, según las historias. ¿Y por qué era hermano gemelo? Porque vino a ser una persona que vivió el mismo espíritu, el mismo sentir, la misma esencia. Y cuando vemos en el evangelio de Tomás, en el Decir 108, y si no has leído estos 114 dichos de Jesús que en el libro de Tomás, esto viene a ser lo que llaman evangelios apócrifos. ¿Ves? Estos libros que no están canonizados en la Biblia, pero que históricamente son una realidad y nos ayudan a comprender las historias de la Biblia. La palabra apócrifo significa oculto. Es como decir algo escondido. Y cuando uno conoce de este tipo de literatura, en el versículo 108 dice, quien beba de mi boca, y esto es Jesús diciendo, cada uno de estos dichos en el libro de Tomás es Jesús diciendo. Y en el 108 dice, quien beba de mi boca se volverá como yo.
Este dicho sugiere que la verdadera comprensión y revelación proviene de la interiorización de las enseñanzas de Jesucristo, lo que conduce a la transformación espiritual. Nuevamente, la metáfora de beber de mi boca implica absorber sabiduría. ¿Y qué sabiduría estamos hablando? Sabiduría espiritual, sabiduría para la vida práctica. Lo que resulta en un profundo cambio interior donde el individuo alcanza un estado de unidad en la conciencia, ¿ves? En la nueva mentalidad que se forma dentro del individuo, dentro de la persona, dentro de aquel quien bebe del agua que Cristo siempre es. Y vamos a ver lo significativo que es desarrollar esa conciencia divina en el ser. Porque entonces, naturalmente, las verdades espirituales ocultas, ¿ves? Como decir, ocultas, apócrifas, o ocultas en el sentido de que podemos estar leyendo unas historias en los Evangelios, Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis, y no entenderlas. Y por eso están ocultas a nuestro nivel y grado de comprensión. Y lo significativo que sería entonces uno desarrollar la habilidad de comprenderlas, de entenderlas, y entonces esas historias ocultas se hacen evidentes. Y uno puede decir, wow, qué significativos son estos evangelios. Voy a volver a los versículos que estamos leyendo en Juan 7, 37 y 39. Y entonces vamos a comparar otros versículos para ver cómo se describe simbólicamente, metafóricamente o alegóricamente beber, y cómo a través de ciertas historias entonces nos puede ayudar a comprender esto que sucede naturalmente en el ser humano cuando bebe espiritualmente. Volvemos a Juan 7:37. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Y como he dicho en muchos de los videos, no estamos interpretando estos versículos como a través de la tradición fundamentalista o lo que llamaríamos judeo-romana cristiana interpretan estos versículos. Como que Jesucristo en la historia hace más de 2000 años, un ser humano físico, estaba diciendo, todo el que tenga sed puede venir a mí. A ese ser de la historia físico que existió más de 2000 años. ¿Cómo lo interpretan? Dios se humanizó, Dios entró al mundo a través de una virgen y vino a ser entonces Jesucristo el Salvador de la humanidad. No, de esa forma no estamos interpretando esto. Estamos mirándolo con lentes espirituales. Es como decir, con una nueva forma de mirar estas escrituras por la historia o por lo que Jesucristo en estos evangelios como parábolas para el crecimiento espiritual representa. Por eso es el Hijo de Dios, por eso es el Rey de Reyes, por eso es el Salvador. Pero cuando entendemos cada uno de esos conceptos espiritualmente, entendemos que Jesucristo como personaje en esta literatura
está representando algo interno dentro del ser humano. Y por eso vemos que a través de las trayectorias en los evangelios y en el Nuevo Testamento, Jesús o Jesucristo murió o estaba muerto, o así como Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué eso describe? Y describe simbólicamente esta verdad natural que a través de estas historias expresan. Cuando uno mira estas historias con una nueva mente, es como he dicho en de los videos, con una mente oriental, con una mente que no excluye otra literatura inspirada por Dios, con una mente que reconoce la revelación universal de Dios al mundo y cómo a través de lenguas, pueblos y naciones han escrito enseñanzas para elevar el estado presente de seres humanos, para elevar su mentalidad. Y a través de historias, de cuentos, de personajes, de eventos sobrenaturales, todos para describir, ayudar y empoderar el presente de seres humanos. Y aquí tenemos los evangelios, tenemos el personaje, la vida de Jesucristo. Y vemos cuando nos dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Y ese venir a mí, ¿dónde está ese mí? ¿Dónde puede existir Dios, su reino y la realidad de Cristo, su esencia, la realidad y verdad del Espíritu Santo como consolador, como abogado defensor, como espíritu de vida, de rectitud y de verdad? Todo eso, ¿dónde puede existir? ¿Dónde es su realidad? Y es en nuestra conciencia, en nuestro ser. Y por eso cuando nos dice, todo el que tenga sed, venga a mí, lo que nos está llevando a la conciencia es a reconocer dentro de cada uno de nosotros esta esencia espiritual, universal, que entonces tenemos en nosotros, en vida, la capacidad de ser en el mismo espíritu de esa única esencia que siempre es, que llamamos Dios, Padre, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Cristo. Y por eso ven a mí, el que tenga sed, venga a mí. Imagínate, es ven y sé. Es ser uno en el presente. Todo lo que el reino de Dios, la sabiduría divina espiritual presente es. Vamos a tener eso en mente, con esos lentes como interpretamos lo que Jesucristo representa en estas historias. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice en las bienaventuranzas, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vemos en Mateo capítulo 6, versículo 33, procurar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y de dónde uno puede conseguir tener esa estabilidad o reconocer esa realidad? ¿Ves? Es como decir,
cómo a través de uno se puede satisfacer esa sed de justicia, esa hambre. Y tiene que ver con quién uno es, cómo uno piensa y cómo uno entonces vive la vida. El versículo 38 de Juan 7:38, todo el que crea en mí puede venir y beber. De su corazón brotarán ríos de agua viva. Otras veces hemos hablado de esto, del corazón. Del corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué representa también el corazón? Nos está hablando del corazón, de esta bomba que late dentro de nosotros, o el corazón puede representar otra cosa. Como vemos que beber representa. Y cuando uno mira a través de las escrituras, ¿qué representa el corazón? Representa la mente. Y por eso enfatizo de que todas estas enseñanzas que vemos, es como decir, cada vez que miramos uno de los evangelios o cada vez que miramos la Biblia, y yo sé que tal vez yo digo ciertas cosas y para unos dicen, lo que está hablando son locuras, porque tenemos la tendencia desde que nacimos hemos sido condicionados a la Biblia es un libro histórico, a interpretar las historias de la Biblia como libros históricos de la historia, de eventos que sucedieron tal como en las historias de la Biblia lo dicen. Y ese es un tipo de interpretación y creencia y fe. Pero no estamos, como decía ahorita, interpretando la Biblia de esa forma. Cuando venimos a las Escrituras, es ver la naturaleza y género de literatura que ellas son. Y es un género de literatura espiritual. Por ser espiritual es como decir, como si estuviésemos leyendo un poema, una parábola, un cuento. Un cuento simbólico. Un cuento simbólico que tiene que ver con tu estado presente de vida actual. Y que todos y cada uno de los personajes tiene que ver con tu vida, con tu forma de pensar, con la forma en cómo tú procesas tus ideas, la forma en cómo tú procesas tus deseos, tus ambiciones, tus influencias, tus hábitos, tus costumbres. Cada una de estas historias, por ser espirituales, tenemos que crecer en el entendimiento de ellas. Está un punto objetivo de cómo a través de la religión te dijeron y nos dijeron, porque yo nací en la tradición judeo-romana cristiana desde niño. ¿Y qué nos dicen? Así es lo que dice la Biblia y esta es la verdad. Y esa es la forma que hasta el día de hoy multitudes, 30, 40, 50 años, así como aprendieron y los que aprendieron como niños, así es lo que siguen creyendo al presente. Y se respeta. La vida será conforme a tu fe. Pero para aquellos que desean preguntarle a la historia o comprender mejor qué estas historias significan, qué esto nos dice, podremos en nuestro presente expandir un poquito más nuestra mente y ver más allá de lo que la letra está diciendo. ¿Podrán cada uno de estos personajes en la historia significar algo más que lo que yo siempre he creído?
¿Y qué si eso es la verdad de las enseñanzas? ¿Qué si la verdad de Cristo, la verdad de este personaje de Jesucristo no es para que sigas esperando lo que está allá arriba, sino es para que reconozcas qué es en ti hoy y ahora? Y por eso, como ser Cristo en tu presente, por ser una verdad espiritual. Todo esto nos ayudaría a entender mejor las múltiples enseñanzas, no tan solo de Pablo, pero entonces que los evangelios contienen. Continuamos en el verso 38. Todo el que crea en mí puede venir a mí beber, y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Como decía, que representa el corazón. Tenemos versículos como en Mateo capítulo 7, 21 al 23. Y lo voy a leer. Aquí tengo la Nueva Traducción Viviente, pero también quiero que lo escuchen en la traducción de la lengua actual. Dice Marcos 7, 21 al 23. Prácticamente es lo mismo que Mateo capítulo 15, versículo 19 dice. Pero vamos a leer Marcos. Dice Marcos 7, 21. Pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos. Y vemos que el corazón representa simbólicamente la mente del ser humano. La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Vemos que todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Vemos que el corazón representa la mente. Vamos a leer el mismo versículo, Marcos 7, 21 al 23, en la traducción de la lengua actual. Y dice, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, engañar, ser envidioso, insultar y maldecir a otros, o en ser necio y orgulloso. Y quiero traer aquí cuando dice o robar o matar. Y yo sé que cuando leemos matar, es rápido pensamos ¡piu, piu! A otra persona. Pero recordemos lo que en Mateo capítulo 5, cuando nos habla sobre el enojo. Y el enojo, ¿ves? Es como, ¿de dónde proviene el enojo? Cuando rápido uno comienza con pensamientos que llevan a uno a pensar o a decir mal, a maquinar mal sobre otras personas. Y eso es como matar. Y por eso vemos que de dónde sale todo este mal, del corazón. ¿Y qué es el corazón? De nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y por eso la enseñanza es: vengan a mí y beban. ¿Por qué? Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando vemos que el beber simbólicamente representa en absorber, en recibir, en conocer la sabiduría divina, conocer, ¿ves? Conocer cómo vivir entonces de una forma
totalmente diferente a lo que estos versículos nos acaban de decir. Y ser esa persona que de dentro del corazón salen que todo lo opuesto a toda esta lista. En vez de cosas malas, que cosas buenas, cosas puras, cosas que revelan lo que reina y gobierna aquí en cada una de nuestras conciencias y mentes. La mente de Cristo, el reino de Dios y su justicia. Virtudes, amor, paz, felicidad, calma, ¿ves? Todas esas características. Por eso vemos como en Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice: los puros de corazón verán a Dios. Para muchas personas interpretan esto como que en el futuro, si yo me porto bien, si yo soy recto, si yo obedezco lo que mi tradición me enseñó, si yo hago todas estas cosas, allá en el cielo, ¿ves? Veré a Dios, porque he sido puro. Ven este versículo como algo escatológico, cuando el versículo en un lenguaje metafórico y simbólico lo que está diciendo es en la pureza de vida. ¿Y cómo se es pureza en vida? A través de la percepción del entendimiento, a través de conocer cómo yo puedo ser recto, cómo yo puedo ser en presente vida todo lo que entiendo que Dios es. Y eso conlleva y requiere conocimiento, requiere entonces atención, requiere entendimiento, diligencia y responsabilidad individual. Por eso las Escrituras nos habla tanto de dominio propio. Y el conocimiento nos empodera para entonces ser la pureza. Y en las puras acciones demostramos el corazón. ¿Ves? Demostramos la conciencia que es nuestra verdadera entidad. Quiénes somos, nuestro ser, nuestro estilo de vida. Dentro de paredes, fuera de paredes, con religiones y tradiciones o sin religiones y tradiciones. La vida espiritual es siempre presente en todos, los que creen en religiones o no, los que creen en deidades o no. Todos estamos viviendo la vida espiritual, como vemos las características que acabamos de leer. ¿De dónde salen los males? De dentro de emociones que existen naturalmente en seres humanos, en ti, en mí, siempre. Y así a través de la historia. Y por eso estas enseñanzas para ese crecimiento emocional, ¿ves? Para ese crecimiento interno. Es para entonces concientizar a la persona que reconozca, wow, y motive a cambiar, a dejar atrás esas costumbres, características, ¿ves? Esas malas actitudes, esos malos hábitos, robar, hacer cosas indecentes, ser infiel, ser esa persona que procuraba engañar a otros. Y como vimos en estos versículos, a transicionar, a trascender, a crecer, a cambiar, a perfeccionar, a purificarse. ¿Por qué? Por beber. Ven y bebe de mí. Ven y encuentra dentro de ti esta versión tuya, pura. Y ahí ves a Dios. ¿Dónde? Aquí y ahora. Porque todas estas enseñanzas,
Todas estas enseñanzas, cuando vemos el lenguaje metafórico y simbólico, es para internalizarse y reconocerlas, que nos hablan de hoy, de ahora, de nuestro estado de vida presente, y no del futuro. De su corazón brotarán ríos de agua viva. Quiere decir, la persona que dice cosas buenas es porque está pensando en el bien. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice, en esto pensad. ¿En qué? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo que contiene virtud. Y si nosotros, desarrollamos ese hábito de mejorar nuestra forma de pensar, veremos cómo nuestras acciones por ley van a mejorar. Venimos a ser la persona que reconoce a Dios, reconoce a Cristo, reconoce esta esencia espiritual en todo y en todos. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. En mi Biblia dice el juicio final. Lee esos versículos y mira la realidad de esta enseñanza espiritual. Y esta verdad de, como dice aquí, las personas que reconocen a Dios en todos y en todo. Y cuando leemos esos versículos, vemos cómo Jesucristo llama a unos, vengan ustedes, benditos de mi Padre. Y cuando vemos por qué fueron benditos del Padre, nos dicen estos versículos, por lo que hicieron. ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Porque nos enseña la conciencia que, según la enseñanza espiritual, quiere compartir. La mentalidad de aquel que ve la esencia de lo que siempre es. Ve a Dios en todo y en todos. Y por eso sirvió, por eso dio, por eso alimentó, por eso vistió, por eso se responsabilizó en su presente en hacer el bien sin mirar a quién. ¿Y de dónde proviene eso? Y es de la mente que en el presente se desarrolla y cambia. Y eso es lo que estas enseñanzas nos quieren elevar a ese estado de conciencia en lo que nos queda de vida. Vemos el ejemplo en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. ¿Quién representa o qué representa esta mujer? Si miramos a través de las historias de los evangelios, vemos a muchas mujeres. ¿Y qué representan todos estos personajes? Como decía ahorita, todas estas historias son para internalizarlas. Todos estos personajes están hablando de ti y de mí. La mujer samaritana eres tú y yo. Es como cuando vemos que otras mujeres, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 10, nos habla de una mujer vestida del sol a punto de dar a luz. Vemos, según el Evangelio de Mateo y Lucas, la Virgen María. Vemos a María Magdalena, a la primera que según Marcos fue la que Jesucristo resucitado se le apareció. Vemos tantas historias de mujeres en la Biblia. ¿Y qué representa la mujer? ¿Qué representa la novia vestida para su novio? Representa a la iglesia. ¿Y qué
¿Y quién es la iglesia? Eres tú y yo. ¿Quién representa a María? ¿Qué representa a todas estas mujeres? Y aquí la mujer samaritana. Características de nosotros. Estado presente de uno. Y lo necesario que es transicionar de la ignorancia al conocimiento de esta verdad. Y vemos que Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Eso es en el versículo 13 de Juan capítulo 4, versículo 13. En el 14 dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Nuevamente, cuando miramos qué vida eterna a través de la historia es y significa, para muchos vida eterna es esa esperanza de lo que va a suceder después que muramos. Vida eterna cuando miramos a la historia. Vida eterna a través de literatura inspirada por Dios por miles de años que anteceden las historias de la Biblia. Hablan de vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Mirando hacia el pasado. Se refiere y describe a la eterna presencia de la divinidad, la fuerza absoluta que siempre es, que nosotros llamamos, reconocemos como Dios, y que siempre presente su realidad es, su perfección, su amor, su justicia, su reino siempre presente es. Y la persona en vida, desde que nació, es totalmente ignorante de la pureza y ha sido conformado al mundo de su sociedad, a la mentalidad colectiva que el sistema sociopolítico lo condicionó, que las tradiciones, la familia, las creencias, la fe, las religiones y todo eso condicionan a seres humanos al mundo exterior. Y en su realidad interior, ignorantes de su vida eterna. Ignorantes del espíritu de vida y pureza en ellos. Y la vida eterna tiene que ver con ese exacto momento que una persona claramente en sí despierta y reconoce esta realidad y verdad y decide cambiar, decide rectificar su viejo ser, viejos hábitos, viejas tradiciones. Vemos a un Saulo de Tarso, según Filipenses capítulo 3, diciendo: todo lo que me había condicionado y formalizado lo dejé atrás por basura. Otras versiones dicen por mierda, utilizando la palabra que verdaderamente es. Atrás, por el fin, por algo más valioso, he descubierto dentro de mí, como él decía en Gálatas 4:19, hijitos, como una mujer con dolor de partos, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que esta conciencia, hasta que esta realidad y verdad de tu verdadera naturaleza divina espiritual que es en ti se descubra. Y eso entró a la vida eterna.
Porque la vida eterna es el estado presente de esa persona que ahora ha rectificado. ¿Ves? La salvación vino a la persona y ahora del momento en adelante su vida, sus acciones, pureza, verdad, sinceridad, todas las cualidades y características del reino de Dios, que no es algo que está sobre las nubes, sino es esta presencia que siempre es en esta vida. Y entonces uno es esa persona que entró a la vida eterna. Entró y bebió de la agua de vida. Es uno en espíritu, en conciencia, en acciones. Pensamientos, palabras y acciones van en el mismo sentir. Y eso es la vida eterna. Para terminar, vemos que también metafóricamente tenemos estas palabras. Cuando Jesús también dijo, según la cena, beban mi sangre, coman mi carne. Y esto lo encontramos en Mateo. Voy a leer una de las versiones. Están en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Y en Juan capítulo 6, versículos 53 al 57. Voy a leer la versión de Juan y dice, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y vemos que la carne, la sangre, simbolizan la esencia de la vida y de lo que llevamos hablando. Simbolizan y representan entonces cualidades, virtudes, características que necesitamos reconocer, admirar para hacerlas. La verdadera sangre, la verdadera carne, como decía, tiene que ver con absorber, con entender el espíritu de estas enseñanzas. Y el espíritu es llevar a la persona en su vida presente a crecer sobre toda la influencia que el mundo exterior ha depositado en nosotros, a elevar nuestro nivel de pensamientos, porque en ello, como decía, encontramos la vida eterna, la vida recta, la vida buena. Hace yo diría unos 4 días, sí, estaba en el mecánico y estaba el mecánico bregando unas cosas en el carro de mi esposa. Entonces estábamos hablando, y este es un mecánico que ya conozco como por unos 3, 4 años, y llevamos compartiendo por este lapso de tiempo, compartiendo verdades que nos han influenciado, en mi caso, verdades de las escrituras de la historia. Y él me estaba diciendo que ha tenido una serie de situaciones físicas. Le salió cáncer, como estuvo un tiempo sin poder dormir, preocupado y todo eso. Y también me decía que en estos años ha ido dándose cuenta que no tan solo con la situación de cáncer que le surgió a él inesperadamente, pero como con la realidad del mundo. ¿Por qué el mundo está malo? Y él pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame, sáname, haz algo.
si tú de verdad eres, ¿ves? Esa gran oración, si tú de verdad existes, haz algo para que te hagas evidente. Y entonces él me decía, mira cómo está la economía, mira cómo está el mundo, mira cómo están los asesinatos, cómo hay tanta maldad, tanta maldad. Y él continuó enfatizando en el mal, en el mal. Y me dice, ¿tú sabes qué yo creo ahora? Le digo, ¿qué? Que estamos viviendo en el infierno. Esto es el verdadero infierno. Y yo le digo, tienes la razón. ¿Por qué? Porque así como cada uno piensa, ¿ves? Por ley, lo que está aquí es lo que entonces va a expresar y va a verlo todo de acuerdo a lo que. Todo el mundo es como decir, va a seguir reforzando, mira, mi verdad de todo lo que yo veo es mal, negativo, porque esto me pasó a mí, ¿cómo es posible? Y vamos a ver que la vida se conforma a esa percepción que tenemos. Yo le dije a él, oye, ¿y qué si todo está perfectamente bien como debe ser? ¿Y qué si tú comienzas a enfocarte en todo lo bueno? ¿Qué pasaría si tú comienzas, ves, a cambiar aquí y a ver todo lo justo que diariamente pasa, todo lo recto, todo lo bueno, todo lo saludable, todo lo amable, el amor, la compasión y más? Le compartí y le decía, ¿y qué si tú eres el único cambio? Si tú eres el único que, al reconocer, yo soy en vida todo lo que Dios es y a través de mí se va a manifestar. Puede haber una ausencia de amor allá afuera, pero basado a la conciencia divina que se ha formado en mí, yo soy el amor presente en esta situación y en esta otra y en esta otra. Y le decía, ¿y qué si tú eres la amabilidad, la gentileza, la compasión, la comprensión, la paciencia, la paz, la calma? ¿Ves? ¿Qué si tú eres todas esas características? ¿Qué si tú miras la vida y todo lo que está sucediendo con esa perspectiva? ¿Qué puedes ver en el presente? Puedes ver el cielo. Puedes estar a la presencia de Dios. Puedes disfrutar de todo esto, de la armonía perfecta que hay en vida. Y puedes entonces también reconocer y darte de cuenta de que no todos piensan como tú. Y que cada persona en su propia mente es un mundo. Piensan diferente, actúan diferente y reciben consecuencias, resultados, causa y efecto diferentes. Pero en lo que compete a uno, puede uno disfrutar, experimentar una vida sobrenatural y abundante aquí en medio de todo. No deje que lo exterior defina la realidad que es en nuestro interior. Y compartía con él eso y él, es un diferente punto de vista, me decía, pero es una realidad. Beber es absorber la esencia de la vida en vida. Es entender, es comprender cómo ser lo divino. Y lo divino tiene que ver con lo puro. Lo divino tiene que ver con lo excelente. Tiene que ver con lo que representa Dios, sus cualidades y características. Naturalmente, a medida que uno va conociendo mejor cómo puedo ser, cómo puedo purificar esta
mentalidad que constantemente es tan bombardeada con tantas realidades de nuestro mundo. 2025, nuevo presidente, ay, que se aproxima. Economía, la salud, ¿qué sucederá? Todas esas son muchas preguntas que uno puede hacer del exterior. Bueno, responsabilizarse y asumir lo mejor que podamos basado a la comprensión, sabiduría, ¿ves? La sabiduría divina que desarrollamos para ser y para ser prudentes, pero a la misma vez procurar crecer en nuestro interior. En que si el mundo no nos dio la paz, el mundo tampoco no nos la puede quitar. Y así sucesivamente. Conclusión, cada vez que Cristo está diciendo, venid a mí o beban mi sangre, todo este lenguaje simbólico es para conducir al reconocimiento inmediato de la verdadera naturaleza en uno. Y eso es el nuevo estilo de vida que se vive presente, demostrando el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Siempre, cada lunes, comparto sobre la venida de Cristo. Y la venida de Cristo, ¿qué es? La venida del Hijo del Hombre, o lo que otros llaman la venida de Jesucristo, o cuando Cristo venga, o lo que otros llaman la segunda venida de Cristo. Y nuevamente enfatizo, como desde que llevo haciendo videos en el canal YouTube Universidad Cristo, te invito, aquí haciendo un paréntesis, te invito a visitar Universidad Cristo en YouTube. Y ahí entonces comparto sobre la vida de Jesucristo con lentes de la historia. Y vemos historias inspiradas en Dios que describen, enseñan la misma esencia que vemos en los evangelios. Y por eso este punto, la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo para un occidental, interpreta todas estas historias literalmente, ¿ves? Como que estos son libros históricos y por eso proféticos, y se van escatológicamente a cumplir en un pronto presente, porque así esto lo dice. Y estamos siendo ignorantes de la historia, ignorantes cómo en la historia una verdad espiritual se ha compartido a través de lenguas, naciones y pueblos. Y lo que nosotros conocemos, Dios, solo conocemos una interpretación de Dios. Yo le he preguntado a personas, cuando vas a la iglesia y te reúnes, alza las manos y dice, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ¿Verdad que no dice Allahu Akbar? Pero un musulmán cuando dice Allahu Akbar, ¿qué dice? Dios es grandioso. Ahora un puertorriqueño puede decir, Yahweh es grandioso. Porque lo que conocemos es la versión de Yahweh. No conocemos la revelación de una esencia eterna. Decimos, Dios es eterno. Conocemos la revelación de Dios al mundo en diferentes lenguas, como los hindúes llaman a Dios Brahman, la única realidad.
conocemos. Yo me di cuenta y por eso hago estos videos. Y por eso, si tú tienes, y entiendo, una mentalidad fundamentalista, una mentalidad cristiana, como hablo con muchas personas, me dicen, nosotros teológicamente, cristianos, interpretamos la Biblia así. Te entiendo, porque esa fue mi vida, mi transición, mi formalización desde que nací, y te entiendo perfectamente. Y en ese estado yo personalmente me di cuenta de lo ignorante que era de Dios. Conocía a Dios de acuerdo a mi versión del mundo occidental de Dios, pero conocía la revelación de Dios universal al mundo. Y por eso estos videos. Y por eso comparto que cuando miramos la venida de Cristo, para un occidental, tal vez para un cristiano en su fe y en su teología, dice, basado a mi fe, a mi religión, esto es lo que va a suceder en el futuro. Pero eres ignorante de la historia. Y eres ignorante de cómo a través del Oriente, por más de miles de años, en literatura, en tradiciones orales, en enseñanzas orales, en enseñanzas de pueblos a pueblos, personas a personas, familias a familiares, en caminos, en campos, enseñanzas en la vida cotidiana, como la venida de Cristo, como esta verdad espiritual, como este empoderamiento que causa dentro de un ser humano una nueva voluntad, ¿ves? Una nueva motivación. Por eso lo llaman la resurrección de los muertos. Como esto que nosotros conocemos, llamamos, esperamos la venida de Cristo, esperando que un judío baje de las nubes a salvar y redimir al mundo. Cómo esa verdad por miles de años en la historia se ha compartido. Exactamente como los evangelios y Nuevo Testamento y Apocalipsis lo describe con su lenguaje simbólico, alegórico y figurativo. Y desconocemos como yo desconocía. Y al conocer, entonces todo cambió. Y entonces estas escrituras para mí ahora son más valiosas y más significativas que lo que eran mientras vivía como mi tradición y mi religión. Te invito a crecer en el entendimiento de esta verdad espiritual cumplida. La venida de Cristo o la segunda venida de Cristo o cualquier término que tú consideres como esa esperanza que en lo que te resta de vida, que procures crecer en el entendimiento de esta verdad y descubrirás una versión en ti, una persona, un ser, tendrás unas experiencias en vida que jamás te imaginaste. Como Pablo decía, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Primera de Corintios 11:25 dice, Jesús dijo, y esto es Pablo en Primera de Corintios hablando sobre Jesús. Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que la bebáis en memoria de mí. Cada vez que bebemos la copa, cada día, cada acción, todo lo que hacemos y quienes somos, es
en conmemoración, ¿ves? Es en memoria de esa realidad en ti, de tu personalidad, de tu mentalidad, de tu voluntad, de quien tú eres. No eres alguien separado. A Dios está allá y tú acá, y Cristo allá sentado y tú acá. No. Estas enseñanzas espirituales para reconocer quién uno es en su presente. Y por eso, cuando tomas las decisiones, cuando eres a través de tu vida y tu estilo de vida, sé esa versión divina tuya. Sé esa conciencia pura que es en ti. Escoge la mejor versión de ti y verás a Dios cara a cara, el reino de Dios en todo y en todos, porque bebes del agua de vida, bebes de la sangre del nuevo pacto en memoria de Cristo en ti. Como siempre termino, Namaste. ¿Qué significa Namaste? Namaste es una palabra hindúa, sánscrito, que significa yo reconozco la divinidad que es en ti. Y por eso, reverencia. ¿Ves? Namaste. Reconozco a Dios en ti. ¿En quién? En cada ser humano. Y por eso el respeto, el amor, la hermandad. Así que Namaste, Shalom, bendiciones, favorecidos en todo. Y bendiciones. Y hasta aquí este video. Nos vemos el próximo lunes, donde continuaremos creciendo y compartiendo verdades de la historia, verdades para el crecimiento espiritual, verdades para reconocer cómo la Biblia, los Evangelios y Nuevo Testamento nos hablan de esta verdad espiritual, una verdad eterna, una verdad que, como decía, a través del hinduismo lo llaman moksha. Busca qué moksha significa. Busca qué Sat Chit Ananda Atma significa. Y verás que es exactamente lo que los evangelios hablan y describen como la venida de Cristo. Budismo lo llaman la iluminación. En el taoísmo lo llaman ser uno con el camino. Entonces, crezcamos en lo que nos resta de vida y maduremos a reconocer las interpretaciones de tradiciones de fe que nos formalizaron y a apreciar el espíritu de la vida y las enseñanzas que a través de la historia, por ser una verdad, se han compartido con la humanidad. Así que seguimos creciendo. Nos vemos la próxima semana. Namaste, Shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.